Maigo Banen Erugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia de Éomer, de la casa de Eorl, 18º rey de Rohan, amigo indiscutible del rey Aragorn el Ésar. Éomer nació en el año 2991 de la Tercera Edad. Era el hijo mayor de Eomund, mariscal de la Marca, y Theodwyn, la hermana pequeña del rey Theoden. Eomund decía ser descendiente de Eofor, el tercer hijo de Brego, lo cual, si era cierto, significaba que Éomer era descendiente tanto por parte de madre como de padre de Eorl el Joven, el primer rey de Rohan. Además, su abuelo maternal se había casado con una mujer de Gondor, una descendiente de los príncipes de Dol Amroth y pariente de Imrahil, y por tanto podríamos decir que una cuarta parte de la sangre de Éomer era númenóreana. Éomer tuvo una hermana llamada Éowyn que nació 4 años después de él. Es probable que ambos nacieran en Aldburg, donde vivieron los primeros años, que era la ciudad más importante de la Marca Este. Durante su infancia, los orcos empezaron a atacar las regiones más orientales del reino, matando y robando caballos, mientras que otros bajaron de las montañas nubladas, siendo muchos de ellos los Uruks al servicio de Saruman, aunque por aquel entonces nadie lo sabía. Eomund era muy valiente y odiaba a los orcos, así que a menudo cabalgaba para aniquilarlos, desprotegido y con pocos hombres. Así fue que lo asesinaron en el año 3002, cuando fue emboscado en las fronteras de Emyn Muil. No mucho después, Theodwyn enfermó y murió, lo que sumió en el pesar al rey Theoden. Entonces decidió tomar a Éomer y a Éowyn bajo su cuidado, para que vivieran en su casa, adoptándoles como si fueran sus propios hijos. Ambos crecieron entonces en Edoras y vieron cómo la oscura sombra caía en los salones de Theoden, sin poder hacer nada para evitarlo. Siendo Éomer aún joven, a la edad de 26 años se convirtió en mariscal de la Marca y le fue dado el cargo que antaño hubiera ostentado su padre en las Marcas del Este. A partir de entonces, Éomer dejó Edoras y volvió a residir en Aldburg, la ciudad de su padre, donde tenía su base. Pero a principios del 3019 la guerra empezó con Saruman, quien se declaró señor de Rohan y reunió bajo su mando a orcos, jinetes de Wargo y dunledinos. Atacó los vados de Lisen y Theodred, el primo de Éomer y heredero del reino, murió. El día siguiente a tal batalla, los exploradores informaron a Éomer de que una banda de orcos venía del muro este, entre quienes estaban algunos que llevaban la marca de Saruman. Así que temiendo una alianza entre Orthanc y Barad-dûr, Éomer reunió a su propio Eored, hombres de su propia casa, alcanzó a esos orcos, los atrapó, los emboscó y los mató a todos. Durante la vuelta se encontró con Aragorn, Legolas y Gimli, a quienes primero tomó por 3 elfos salidos de la hierba, pero luego de escuchar su historia les confió 2 caballos, arriesgando su propia vida por ello, pues si no resultaban ser quienes decían y no devolvían los caballos, Éomer podría incluso pagar con su vida. Tal era el aprecio que los Rohirrim les tenían a sus caballos. Aquello fue el principio de una importantísima amistad entre Aragorn y Éomer, a pesar de que Éomer tenía entre 27 y 28 años por aquel entonces y Aragorn tenía 88. Ambos se entendieron bien, pues compartían los mismos valores de amistad y justicia. Éomer fue encarcelado cuando regresó a Edoras tras la matanza de los orcos y los Uruk-hai, por consejo de Grima y porque había amenazado a Grima con la muerte, pero fue liberado cuando Gandalf curó a Theoden. Éomer pidió entonces perdón a Gimli por haber hablado mal de Galadriel y le ofreció llevarle en su caballo. Gimli aceptó su palabra y así fue que, cuando los Rohirrim marcharon, Theoden iba al frente con Gandalf y con ellos iba Éomer montando con Gimli, Legolas a su izquierda y Aragorn a su derecha, dispuestos a ir a la guerra, dispuestos a entrar en batalla. Primero se dirigieron a los vados de Lisen, pero antes de llegar, un jinete les informó que los vados habían caído, de modo que cambiaron de dirección al abismo de Helm. Allí Éomer demostró al mismo tiempo su enorme valor y su gran destreza en batalla, empuñando su espada, llamada Guthwin, al lado de Aragorn y Andúril. Durante la refriega se vio separado de su amigo y se refugió con Gimli y Gambling en las cavernas centellantes, donde continuó luchando hasta que Gandalf, Erkebran y los Socornos llegaron para salvar la batalla. Tras eso, Éomer acompañó a su rey Theoden a su cabalgata hasta Orthanc, donde conversaron en vano con Saruman, y de hecho Éomer fue uno de los pocos Rohirrim que pudo salir indemne tras escuchar la poderosa voz del mago.
En su vuelta al abismo de Helm se encontraron con Halbarad y la Compañía Gris, y nuevamente Aragorn se separó de Éomer, yendo antes a Dunharrow para encontrar el Sendero de los Muertos, mientras Éomer y Théoden preparaban sus fuerzas para partir en ayuda de Minas Tirith. En una cabalgata con la máxima premura, consiguieron llegar al Pelennor justo a tiempo, donde cargaron para desbaratar el asedio y Théoden cayó, muerto bajo el peso de su propio caballo. Sin embargo, con su último aliento antes de morir, Théoden nombró a Éomer como nuevo rey de Rohan. Aquello no le dio dicha alguna a Éomer, pues justo tras la muerte de su tío se dio cuenta que su hermana Éowyn yacía tumbada en el suelo junto a él, y creyendo que estaba muerta, la cólera y la ira prendieron fuego en su interior y se arrojó de cabeza contra los Haradrim que atacaban Minas Tirith. Tan grande fue su locura en ese momento que incluso se separó de sus jinetes, yendo solo al encuentro de la muerte, y cuando al fin llegaron los barcos de los corsarios, Éomer plantó su estandarte en una colina, asumiendo la muerte y pensando en luchar hasta el final. Pero por suerte, no eran enemigos, sino que era Aragorn con los feudos de Gondor, y en mitad de la batalla ambos amigos volvieron a reencontrarse más allá de la fatiga y el dolor, y ya no volvieron a separarse. Tal era su habilidad con las armas que ambos sobrevivieron a semejante batalla, junto con el príncipe Imrahil de Dol Amroth, y tras eso, Éomer fue testigo de cómo su amigo curaba a su hermana y la salvaba de la muerte. Aragorn, Éomer e Imrahil participaron en el concilio final que hicieron junto a Gandalf y los hijos de Elrond para determinar cómo actuar en lo que quedaba de guerra, y mostrando un tremendo valor, todos aceptaron ir a la Puerta Negra, a morir seguramente, con tal de darle un paso seguro a Frodo para que pudiera destruir el anillo. Todos lucharon en la batalla de Morannon y por suerte sobrevivieron, y más tarde Éomer asistió a la coronación de Aragorn, al funeral del rey Théoden, y se enorgulleció de su hermana cuando se prometió con Faramir, príncipe de Ithilien. Así pues, tras la Guerra del Anillo, Éomer gobernó en Rohan y de hecho se convirtió en un gran rey. Siendo aún joven cuando sucedió a Théoden, reinó durante 65 años, siendo el reinado más largo de todos los reyes de Rohan anteriores, excepto por Aldor el Viejo. En Gondor no solo tenía amistad con el rey, sino que también se hizo muy amigo del príncipe Imrahil, que de hecho era su pariente, y sabemos que en el último año de la Tercera Edad, Éomer se casó con Lothiriel, hija de Imrahil, y juntos tuvieron un hijo, llamado Elfwin el Hermoso. Durante el reinado del rey Éomer, los hombres de Rohan tuvieron la paz que habían deseado, y el pueblo creció tanto en los valles como en las llanuras, y sus caballos se multiplicaron. En todas las tierras que antaño fueran de Gondor y Arnor en sus momentos de esplendor, ahora gobernaba el rey Aragorn el Ésar, en todas, excepto en Rohan, y Aragorn y Éomer renovaron el juramento de Cirion y Eor. Éomer tuvo que cumplirlo a menudo, pues aunque Sauron ya no estaba, los males que él había provocado no murieron, y Aragorn tenía muchos enemigos que someter antes de que el árbol blanco pudiera crecer en paz. Y siempre que el rey Elessar fue a la guerra, el rey Éomer fue con él, y más allá del mar de Rhûn y de los lejanos campos del sur, los truenos de la caballería de Rohan se oyeron, y el caballo blanco sobre el campo verde ondeó en muchos vientos, hasta que Éomer se hizo mayor. En el año 63 de la Cuarta Edad, el rey Éomer mandó a llamar a Meriadoc de la comarca, pues deseaba verlo una última vez. Meriadoc tenía por aquel entonces 102 años, pero aún era vigoroso, así que habló con su amigo Peregrin y ambos fueron a Edoras, donde se quedaron hasta que el rey Éomer murió en el otoño de ese mismo año. Y así pereció Éomer Eading, 18º rey de Rohan, primer rey de la tercera línea, habiendo vivido una vida plena y muriendo en compañía de sus familiares y de sus amigos, de sus seres queridos, a los 95 años de edad. Y con esto termina mi vídeo sobre la vida y la historia de Éomer, rey de Rohan. Espero que os haya gustado, dadle like si creéis que me lo merezco y suscribíos para más vídeos del Señor de los Anillos. Un saludo a todos, chicos.